Estimados estudiantes, vamos a presentar el solucionario de la evaluación formativa de octavo grado, correspondiente a la fecha del lunes 6 de abril del 2020. Visualicemos la pregunta número 1. La pregunta 1A nos dice: observa el siguiente listado, lee las afirmaciones y marca lo que sea correcto. Veamos las sucesiones que nos proporciona. Letra A. Letra A nos proporciona la sucesión 1, 4, 9 y 16. Entonces nos pide ver si es una sucesión o si no lo es. Entonces tenemos que averiguar eso. Recordemos que esta es una sucesión que relaciona su ubicación. Este es el término primero, término segundo, término tercero, término cuarto. Relaciona su ubicación con su potencia cuadrada, es decir, 1 al cuadrado me da el primer término. La ubicación 2, 2 al cuadrado, me da el segundo término. La ubicación 3, 3 al cuadrado, 9, me da el tercer término. 4 al cuadrado, 16. La forma general de esta sucesión será n al cuadrado. ¿Ok? Entonces, A sí es una sucesión. ¿Ok? Sí es sucesión. Veamos la B. Visualicemos la B. Nos da un ordenamiento de datos 3, 11, 19, 27. ¿No? 3, 11, 19, 27. Si observamos, aquí va creciendo o va aumentando el sumado 8. Por aquí también le he sumado 8. Y por aquí también le he sumado 8. Entonces se visualiza que es constante la diferencia. Y como es constante la diferencia, más allá de que sea sucesión, también se llama progresión aritmética. Entonces, sí es una sucesión. Sí es una sucesión. C. 34, 31, 28 y 25. ¿No? A ver, observamos ahí que está disminuyendo. Menos 3. Por aquí también menos 3. También menos 3. Se observa que la diferencia es constante. No solamente será una sucesión, sino también se va a llamar progresión aritmética. Sí, también es sucesión. Letra D. Letra D. 3, 6, 12, 24. Observamos que ese ordenamiento de datos, ese ordenamiento de números está aumentando. Pero ya no está aumentando en forma de suma, con adiciones, sino estoy multiplicando. ¿Por cuánto? Por 2. Por 2 y por 2. Entonces, como existe una regla de formación conocida, y es constante además en la primera línea, por 2, por 2, por 2, se denomina progresión geométrica. Y también viene a ser una sucesión. Y por último, la letra E, que lo vamos a hacer de otro colorcito. La letra E, que dice 5, 8, menos 10, 16 y 100. A ver, si queremos relacionar, aquí por ejemplo, le he sumado 3. Por aquí le he restado menos 18. Por aquí le he sumado más 26. Entonces no encontramos un orden de crecimiento o de decrecimiento constante.
ni tampoco encontramos sentido en el ordenamiento de estos datos. Por lo tanto, no es una sucesión. No es una sucesión. Si visualizamos las alternativas, tendríamos que marcar entonces la letra D. Son sucesiones solo A, B, C y D. Y eso es lo que marcaríamos en nuestro problema, ¿no? Muy bien. Visualicemos ahora el 1B. El 1B. De la pregunta anterior, escribe el término que continúa inmediatamente en la sucesión. Ojo, 1B por acá. Acá resolvemos el 1B. La sucesión o progresión aritmética es 34, 31, 28 y 25. Habíamos dicho, es este caso de aquí, que va disminuyendo de 3 en 3, que sí era una sucesión y que además esa sucesión se denominaba progresión aritmética. Menos 3, menos 3, menos 3. En consecuencia, el término que sigue tendré que restarle menos 3. Y 25 menos 3, utilicen su calculadora, 22. Y esa es mi respuesta de las dos subpreguntas que están incluidos en la número 1. Problema número 2. Minerva tiene una lata de galletas y cada día come 8 de ellas. Siempre antes de que Minerva coma las galletas, su mamá cuenta cuántas galletas hay y ha observado que cada día hay 8 galletas menos que el día anterior. Si antes de que Minerva coma las galletas por primera vez, la mamá contó 60 galletas en la lata, la pregunta es, ¿cuántas galletas encontrará la mamá de Minerva al séptimo día? Muy bien, veamos por aquí lo siguiente. Observamos que el problema nos piden 3 cosas, ¿no? Nos piden 3 cosas en la consigna inicial del problema. Nos piden la sucesión, calcular la diferencia y determinar la respuesta del problema, que es cuántas galletas comió en el séptimo día. Vamos a primero plantear la sucesión. El problema nos da los siguientes datos. Veamos por aquí. Minerva tiene una lata de galletas y cada día come 8 de ellas. O sea, va a ir disminuyendo de 8 en 8. Y por acá también nos dice que antes de que Minerva coma las galletas por primera vez, la mamá contó 60 galletas. Si yo quiero formar mi sucesión, ese 60 vendría a ser mi primer término. El 60 vendría a ser mi A sub 1. Y por el dato del problema me dice que la cantidad de galletas va disminuyendo de 8 en 8. Menos 8, menos 8, menos 8. De esa forma vamos a ir determinando ya la sucesión. Determinemos los 4 primeros términos. 60 menos 8, 52, 52 menos 8, 44, 44 menos 8, 36. ¿Ok? Entonces, ya determinamos la sucesión, ya hemos determinado también la diferencia o razón es menos 8 y nos piden determinar la respuesta nada más. La respuesta al problema, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuántas galletas encontrará la mamá de Minerva al séptimo día? Yo tengo 2 formas de cómo desarrollar esa sucesión. Empecemos por la que sea un poquito más complicada. ¿Cuál es la forma un poquito más complicada? Es aplicando la fórmula de la progresión aritmética. A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por la diferencia. ¿Ok? Entonces, nos piden cuántas galletas comió al séptimo día. ¿No? Al séptimo día. O sea,
nos están pidiendo el A sub 7. El A sub 7. Porque el A sub 1 es lo que comió el primer día, ¿no? A sub 2 por aquí, A sub 3 por aquí y A sub 4. Lo que comió el segundo, las galletas que hay, las galletas que hay el segundo día, las galletas que hay el tercer día y las galletas que hay el cuarto día. Y a nosotros nos preguntan cuántas galletas encontró la mamá de Minerva el séptimo día. Porque sabemos que ella come 8 galletas cada día, ¿no? Hacemos esa aclaración. Entonces determinamos el A sub 7 es igual al A sub 1, que es 60, más n. ¿Cuánto vale n? En nuestro caso vale 7, porque estamos hablando del séptimo día. 7 menos 1, y por la diferencia que, cuidado ahí, está disminuyendo, es menos 8. ¿No? Está disminuyendo, está decreciendo la sucesión, está comiendo ella galletas, entonces es menos 8. ¿Ok? A sub 7 va a ser igual a 60 más, por jerarquía de operaciones, 7 menos 1, 6 por menos 8. ¿No? Multiplicamos, tendríamos 60 más por menos, 6 por 8, 48. ¿Y cuánto sería nuestra resta? ¿Cuánto sería la resta de 60 menos 48? 12. 12 galletas. ¿Ok? Entonces mi respuesta sería, la mamá de Minerva encontró al séptimo día 12 galletas. Pero profesor, ¿cuál es la otra forma más fácil? Pues, como es séptimo día nada más, séptimo día, completo la sucesión hasta llegar al A7. Completo mi sucesión hasta llegar a las 7. Y restando de cuánto en cuánto. 8, 8 y 8, por dato del problema. 36 menos 8, 28, menos 8, 20, y 20 menos 8, 12. Y el A7, en nuestro caso, también sale 12. Entonces visualizamos dos formas de cómo resolver el problema. No te olvides que tienes que enunciar la respuesta, siempre. Respuesta: al séptimo día, la mamá encontró 12 galletas, ¿no? La mamá encontró 12 galletas. ¿Cuál sería la alternativa que marcamos? ¿Cuál sería la alternativa? A ver, 60, 52, 44, 36, diferencia menos 8, respuesta 12 galletas. Sería la alternativa B. La alternativa B. Problema número 3. El problema 3 nos dice lo siguiente. Mateo inicia su entrenamiento diario levantando pesas y registra en una hoja la cantidad de pesas que realiza. Cada día realiza 3 levantamientos de pesa más que el día anterior. Si el tercer día levantó 11 veces la pesa, pregunta, ¿cuántas veces levantó la pesa el día 45 del entrenamiento? Veamos por aquí. Hemos seleccionado unos datos importantes del problema. El primer dato nos dice que realiza cada vez 3 levantamientos más que el otro. Este dato nos va a dar como referencia o nos va a permitir identificar la diferencia. Como está levantando 3 levantamientos más que el día anterior, entonces nuestra diferencia va a ser más 3, ¿no? El tercer día levantó 11 veces la pesa. Y nos preguntan el día número 45, ¿cuántas pesas levantó? Entonces lo que hago es construir mi progresión aritmética, ¿no? Construyo mi progresión aritmética. Recuerda que no tengo de dato el primer día ni el segundo día, pero sí tengo el tercero. El tercero, puedo determinar el cuarto y el quinto. Y suficiente, ¿no? El tercer día, que es el 11, recuerda que lo vamos a representar como A3. Por acá estaría A2, por acá estaría
A sub 1, primer día, cuarto día y quinto día. Ya está dándose forma a mi progresión aritmética. ¿Cómo determino cuánto vale, cuántas pesas levantó o cuántas veces levantó la pesa el primer día? Para eso hago uso de mi diferencia. Me dice que cada vez son 3 veces o 3 levantamientos más que el día anterior. Ahí está mi diferencia. 3 levantamientos más que el día anterior. Entonces, si hallamos el A4, que es fácil porque le voy a sumar 3, sería 14. Y el A sub 5 sería 17. Si estoy yendo de izquierda a derecha, voy a ir agregando. Pero puedo ir de derecha a izquierda. Tengo que hacer lo contrario de sumar 3, ¿no? A la sub 2 le sumé 3 y me dio 11. ¿Cuánto va? 8. A la sub 1 le sumé 3 y me dio 8. ¿Cuánto iría? 5. Entonces ya identifiqué el término primero de mi progresión aritmética, que es importante. ¿Por qué es importante? Porque me están pidiendo la cantidad de veces que levanta la pesa el día número 45. En pocas palabras me están pidiendo el A sub 45, ¿no? Y para eso debo utilizar mi forma general, que es A sub n igual a A sub 1 más n menos 1 por la diferencia. El A sub n es lo que quiero hallar, el A45. Va a ser igual a A sub 1, por eso te decía que es importante lo que hemos hallado, 5, más n, que es la cantidad de días. ¿Cuántos días han transcurrido? 45. Menos 1 y por la diferencia, que es 3 positivo. Por jerarquía de operaciones, tendríamos que resolver el paréntesis, 45 menos 1, 44. Después debemos desarrollar la multiplicación. 44 por 3, 132, para finalmente sumarle 5. Saldría 137. Entonces, mi respuesta, tengo que enunciarla siempre en tu solución en el cuaderno, será que en el día 45 levantó 137 veces la pesa. ¿No? Y en nuestro problema marcaríamos la alternativa C de cuarentena. Muy bien. Estimados estudiantes, antes de resolver el problema número 4, voy a darles una estrategia adicional de cómo determinar el término general o también llamado término enésimo. Término general, término enésimo o también como lo llama en el problema la regla de formación. ¿Ya? El A sub n, recuerda que el A sub n se llama término enésimo, término general o también regla de formación. El A sub n se calcula como A sub 0 más D por n. ¿Quién es el A sub 0? Es el término anterior al primero. El término que esté antes del primer término. O sea, antes del A sub 1, ¿quién está? Pero profesor, no hay nadie. Tenemos que crearle, tenemos que agregar ese A sub 0. ¿Qué viene a ser D? La diferencia. Y n tiene que quedar expresado en la forma, porque es el término general, es el término enésimo. Entonces, A sub n es igual a A sub 0 más D por n. Nada más, ¿no? A ver, veamos por aquí. Tenemos dos ejemplos. Esta progresión aritmética va aumentando. Ojo, esta solamente es forma general de la progresión aritmética. Va aumentando de 3 en 3. Necesitamos calcular el A sub 0, el término que estaría antes.
¿Quién supuestamente está antes? ¿Quién estaría antes? 4. ¿Por qué? Porque 4 más 3 me da 7. ¿Quién es la diferencia? Más 3. Entonces, ya está. Mi término enésimo sería el A sub 0. ¿Quién es el A sub 0? 4 más la diferencia. Como la diferencia es positiva, que es 3, simplemente colocamos 3 por n y listo. Ya se calculó el término enésimo. Hay que comprobarlo. En el tercer término, n vale 3. 3 por 3, 9. Más 4, 13. En el segundo término, n vale 2. 3 por 2, 6. Más 4, 10. Y ahí está el término. Profesor, ¿y qué sucede cuando es decreciente? Lo mismo. Identifico la razón. Menos 5, menos 5. Tengo que identificar quién es el que supuestamente estaría antes. Y si la razón es menos 5, entonces el A sub 0 sería 25. El A sub 0 es 25 y la diferencia, en este caso, es menos 5. Mi término enésimo sería el A sub 0. ¿Quién es el A sub 0? 25. 25 más mi diferencia. ¿Cuánto es mi diferencia? Menos 5. Menos 5 por n. Pero como no se puede expresar con dos signos más menos juntos, tenemos que multiplicarlo. Más por menos, menos. Ese valor sería simplemente menos 5n. Entonces, escuchemos acá. Si la progresión aritmética es creciente, va a ser siempre un más 3n, más 4n, más 5n. O sea, el n tiene que estar afectado de un positivo. Y si la progresión aritmética es decreciente, ese n está afectado de un signo menos. De un signo menos. Gabriela observa en su libro las siguientes sucesiones, nos dice el problema número 4. Ahí están las sucesiones. Y nos pide determinar la regla de formación de cada uno. O sea, nos están pidiendo la sub n. Y después marcar la alternativa que es correcta, ¿no? Justificando la respuesta. Veamos por acá. Las sucesiones son las siguientes. La primera sucesión es 68, 76, 84. Es el término 1, término 2 y término 3. Recuerden que para determinar la regla de formación en los minutos anteriores habíamos dicho que el A sub n se puede calcular como el A sub 0 más d por n. ¿Qué viene a ser el A sub 0? El término anterior al primero. ¿Qué viene a ser d? La diferencia. Entonces, si nos damos cuenta, en esta sucesión está aumentando de 8 en 8. Ya determiné la diferencia. ¿Cómo calculo ahora el A sub 0? Me pregunto. ¿A qué número le sumo 8 y me da 68? 60. Entonces ya tengo el A sub 0. Por lo tanto, la regla de formación, en este caso, A sub n, es el A sub 0, 60, más, como está creciendo y la diferencia es positiva, 8n. Nada más, ya está mi regla de formación. En el segundo caso, 7, 18, 29. Está aumentando de 11 en 11. Ya identifiqué la diferencia, ¿no? Ya identifiqué la diferencia. ¿Qué me falta ya? El A sub 0. ¿A qué número le sumo 11 y me da 7? Al número menos 4. Entonces mi A sub 0 en este caso va a ser menos 4. A sub n va a ser igual a la A sub 0, que es menos 4, más es positivo porque mi diferencia es positiva. 11, está aumentando de 11 en 11. 11n por fórmula, ¿no? Diferencia por el valor de n. En el tercer caso,
La progresión aritmética tiene los siguientes términos: 100, 80 y 60. Ya no está aumentando, está disminuyendo. Menos 20, menos 20. Tenemos que calcular el A sub 0, que es el que está antes del primer término. Y yo me pregunto, ¿a qué número le resto 20 y me da 100? Al número 120. Ya tengo mi A sub 0. Entonces el A sub n será igual a 120. Aquí hay algo importante, no es más, va a ser una resta, un menos. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo. Es menos 20n. Listo. Ya terminé mi regla de formación de los tres casos. Ahora, lo que se afirma es lo siguiente. Gabriel afirma que cualquier sucesión siempre es una progresión aritmética. Eso en sesiones anteriores hemos dicho que es falso. Y marcaríamos la alternativa B. Porque no estoy de acuerdo. Cualquier sucesión no siempre es una progresión aritmética. Por ejemplo, 40, 80, 160 y 320. Ahí hemos multiplicado por 2, por 2, por 2. Es una sucesión y no es una progresión aritmética. Se llama progresión geométrica. Porque el siguiente término no se obtiene mediante una diferencia. Se obtiene mediante una multiplicación. Marcaríamos la alternativa B. Problema número 5. La consigna nos dice lo siguiente. La situación que se presenta a continuación nos da la idea de una sucesión. Y la situación dice lo siguiente. Paola tiene que llenar una piscina de una capacidad de 105.000 litros. Antes de abrir la llave del motor de la bomba de agua, nota que la piscina ya contiene un poco de agua. La piscina tiene una graduación que permite observar cuántos miles de litros tiene. Si en el segundo minuto de abierta la llave, la piscina tiene 15.000 litros y en el cuarto minuto la piscina contiene 25.000 litros, pregunta, ¿en qué minuto la piscina se llenará? Bueno, esa es la situación problemática. Lo que a nosotros nos interesa es lo siguiente. Observa las siguientes imágenes y responde, ¿no? ¿Cuál de ellas representa la sucesión del problema? Muy bien, entonces vamos a interpretar el problema. Para interpretar el problema vamos a hacer uso de la tabla, ¿no? De estos datos. Se debe llenar 105.000 litros de agua, ¿no? Vamos a hacer una tablita que me relacione los minutos y los litros. Por tanto, el problema nos dice que en el segundo minuto se han llenado 15.000 litros. Y en el cuarto minuto se han llenado 25.000 litros. Lo estoy ordenando los datos en una tabla. Como es una progresión aritmética, nos decía la consigna, entonces cada minuto tiene que ir aumentando de R en R. R o también llamada D. Diferencia, ¿no? Diferencia de D en D, que es la cantidad de litros que aumenta por minuto, ¿no? Si vemos nuestra tabla, nos vamos a dar cuenta que desde el segundo minuto, que es 15.000 litros, aumenté una D. Yo obtuve la cantidad de litros en el tercer minuto, o sea, el tercer término, ¿no? Y aumenté otra D más. Y así obtuve la cantidad de litros en el cuarto minuto, el A sub 4. ¿Cuánto es? 25.000. Resuelvo la ecuación. 2D es igual a 25.000 menos 15.000. 2D sería igual a 10.000. Por lo tanto, la diferencia es 5.000. ¿Qué quiere decir que la diferencia es de 5.000? Que cada minuto aumenta 5.000 litros. Más 5.000, más 5.000, más 5.000 y más 5.000. ¿Cómo sabemos? Lo hemos hallado aquí. Entonces,
En el tercer minuto ya puedo ir completando. En el tercer minuto se llenó 20.000 litros y en el quinto minuto 30.000 litros, ¿no? En el primer minuto, ¿qué número le sumo 5.000 y me da 15.000? 10.000. Esa sería nuestra tabla con los datos ordenados. Si vemos la imagen D, coincide nuestra tabla con lo propuesto en la imagen D. Entonces, esta tablita hace referencia al problema. Si observamos también la gráfica, por aquí, el volumen está en litros, ¿no? En litros. Un minuto no llenó 10 litros. Acá tendría que figurar el volumen en miles de litros. En un minuto no llenó 10 litros. En 2 minutos tampoco 15 litros. En un minuto llenó 10.000 litros. Y en 2 minutos 15.000 litros. Entonces no consideramos la imagen A. Ahora, para la imagen B y la imagen C necesitamos determinar la regla de correspondencia, la regla de formación. ¿Y cómo se determina la regla de formación? Justo con lo que hicimos en el problema número 4. El A sub n es igual a A sub 0 más la diferencia por n, ¿no? Por n. Nos falta calcular ese A sub 0 porque la diferencia ya la tenemos. ¿No? Entonces el A sub 1 era 10.000. El A sub 2 era 15.000. El A sub 3 era 20.000. ¿Cuánto será el A sub 0? Tengo que ver el término que va antes del A sub 1. Y tú te preguntas, ¿no? Al término que va antes del A sub 1 le sumé 5.000 y me dio 10.000. ¿Cuánto es? 5.000. Entonces, mi A sub n sería igual al A sub 0. ¿Cuánto es el A sub 0? 5.000. Más la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? ¿De cuánto está aumentando? Es 5.000. Está aumentando, está en positivo. Sigue siendo positivo. 5.000. Por n. Y esa sería mi regla de formación